Hola, bienvenidos a En Gran Empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Les agradezco mucho a Rodolfo Jerónimo, el que me acompaña en esta emisión, donde en esta ocasión estaremos platicando sobre el Plan Maestro de Fiscalización. Primordialmente, recordemos que las autoridades fiscales tienen actualmente un modelo informático que ha sido bastante eficiente porque actualmente cuando un contribuyente realiza alguna operación, lo documenta a través de un CFDI, la autoridad ya tiene en el radar totalmente esas operaciones y ha ido simplificando mucho las facultades de comprobación, puesto que ahora ya no necesita forzosamente ejercer actos de revisión a través de una visita domiciliaria, de una compulsa a terceros, de una revisión de gabinete. Recordemos que esas son facultades de fiscalización y es importante separarlas de las facultades de gestión. Se parecen en cierta manera por la forma en que se perciben, sobre todo en el sector empresarial. Cuando de repente vemos que alguna empresa, algún contribuyente, le llega alguna carta de invitación donde dice, se le invita a cumplir sus obligaciones fiscales relacionadas con tal impuesto, con tal contribución, con tal obligación, y luego vienen ahí los teléfonos de Marcasat, comuníquese en su caso o acérquese a las autoridades fiscales o acuda a la administración que le corresponda. Entonces, parece que nos están en este momento ya ejerciendo facultades de comprobación, pero no. Recordemos que las facultades de comprobación tienen que cumplir con el debido proceso como tal, que es iniciar con una notificación particularmente prevista por la propia Constitución, por la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, por el Código Fiscal de la Federación, donde una revisión propiamente y un acto de molestia al contribuyente inicia en el momento en el que le notifican, bien sea a través de una visita presencial en las oficinas del contribuyente, que cada vez son menos, o bien en las oficinas de la propia autoridad, lo que se conoce como revisión de gabinete, o a través de una auditoría electrónica. O en su caso, la autoridad suele hacer visitas muy específicas, donde por ejemplo puede revisarte la expedición de comprobantes fiscales. No tiene por objeto hacer una revisión de todo el detalle de pago de impuestos, de ISR, de IVA, etcétera, sino particularmente va enfocada a revisión de comprobantes. Y así, en el propio artículo 42 están esas facultades de comprobación. Pero paralelo a esto existen las facultades de gestión y son aquellas facultades, entre otras, de vigilancia y de prevención que tiene la autoridad para hacer que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales antes de ejercerle facultades de comprobación. Y el conocer cuáles son estas actividades es un área de oportunidad interesante para detectar qué contribuyentes son los que este año pues particularmente van a ser objeto de revisión. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son aquellos en los cuales la autoridad fiscal se va a enfocar con mucho mayor detalle. Y para eso existe el programa el Plan Maestro de Fiscalización 2024, que tiene algunas pequeñas variaciones respecto a lo que ha ocurrido en años anteriores, porque la autoridad va modernizando las conductas que va persiguiendo de los contribuyentes, aquellos conceptos que va revisando, que va fiscalizando, y particularmente en el Plan Maestro de Fiscalización, esto se enfoca en lo que es la atención al contribuyente, la recaudación, pero también la fiscalización o los actos previos de fiscalización. En materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de acuerdo a este plan, pues se tiene como objeto orientar al contribuyente para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones a través de los diversos canales de atención. Crear también diversos espacios para facilitar el que los contribuyentes obtengan la e-firma y fomentar la cultura contributiva. Esto es a través de algunos contenidos con folletos y de obligaciones fiscales, pero también ciertos beneficios que pretenden que algunos contribuyentes se incorporen a la formalidad, a través de créditos, de materia de créditos bancarios, programas de financiamiento, apoyos gubernamentales, etcétera. Hasta esta parte vemos lo que tiene que ver con la atención al contribuyente. También está lo que es la oficina móvil, las citas particularmente que tiene la propia autoridad fiscal, los teléfonos de Marcasat, las redes sociales, Orientasat, el chat 1 a 1, donde la autoridad a través de consultas directas con algún asesor
atiende algún tema en particular, tiene también el canal de casos de aclaración, que quizá no todos les haya tocado experimentar este tipo de temas, pero particularmente cuando un contribuyente se encuentra inconforme con alguna situación en particular, no sé, que presentó una solicitud y no le han dado respuesta, o bien desea aclarar su situación particular o tiene una restricción de sus certificados de sello digital, pues lo puede hacer a través de un caso de aclaración a través de mi portal, genera una solicitud con su e-firma o su contraseña y presenta el caso de aclaración, y a través de ese mismo canal en ciertos días posteriores, pues el SAT le da respuesta a ese caso de aclaración. Está la oficina virtual, entre otros. Están las aplicaciones que el SAT tiene en materia de factura SAT móvil, que podemos ver que hoy se pueden hacer a través del propio teléfono. Algo que era muy importante que ocurría en años anteriores, todavía hay muchas cosas por afinar, pero ya hay un poco más de atención en ese sentido. Tenemos la herramienta del SAT ID, particularmente para lo que tiene que ver con la generación de la contraseña. Entonces podemos ver que en el Plan Maestro de Fiscalización se le da importancia, por un lado, a lo que son los ámbitos o los canales de atención a los contribuyentes, pero también, por supuesto, no todo es atender al contribuyente. Tiene un área en la cual está enfocada en lo que es recaudación y lo que es la fiscalización. Y particularmente aquí es cuando vienen las aclaraciones, las acciones persuasivas que tiene la autoridad para promover el pago de créditos fiscales y el cumplimiento de obligaciones y vigilancia profunda. Y es aquí donde empiezan a llegar las llamadas cartas invitación, donde al contribuyente le indican que hay un incumplimiento de alguna obligación, ya sea en materia de retenciones, en materia de pagos, en materia de cualquier otra índole, y lo que tienen por objeto es que el contribuyente se autocorrija antes de que ejerzan las facultades de comprobación. Y en este sentido podemos ver también que particularmente en el caso de las acciones de fiscalización, hay algunos aspectos en los cuales la autoridad se está enfocalizando con gran ahínco, y entre ellos, y que nos ha tocado ver en la práctica reciente, son las aplicaciones improcedentes de saldos a favor de IVA. La autoridad ha detectado en algunos casos que, por ejemplo, algunos contribuyentes no cumplen formalmente los requisitos para la aplicación de las tasas reducidas del impuesto al valor agregado en zona fronteriza. Recordemos que la tasa general del IVA es del 16%, hay una tasa de 0 para alimentos, y en algunos casos, claro, cumpliendo con los requisitos del decreto del Ejecutivo Federal, por los actos que se realicen en zona fronteriza norte o en región fronteriza sur, se les aplica una reducción de forma tal que se aplica el 8% en lugar del 16%. La autoridad ha detectado que ha habido algunos abusos de contribuyentes, entonces va a revisar la correcta aplicación de esto, y una forma de hacerlo es a través de cartas de invitación, sobre todo cuando esos contribuyentes tienen alguna operación con empresas que están en las listas del 69B del Código Fiscal de la Federación, donde se vuelve algo muy particular porque corren el riesgo de que les cancelen incluso el propio padrón. También en materia de saldos a favor de IVA, la autoridad ha observado que hay contribuyentes que aplican la tasa del 0%, en algunos casos donde a juicio de la autoridad no corresponden a productos destinados a la alimentación, y aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay una variante de interpretación donde la ley de IVA te aplica a alimentos que no estén procesados ni industrializados. Entonces ahí la definición o el ámbito de aplicación en algunos casos, la autoridad ha considerado, por ejemplo, que las leches de soya o variantes que no sean derivados de la vaca llevan cierto procesamiento, y por ende les aplica la tasa del 0%. En años anteriores teníamos la aplicación del IVA en alimentos para animales. Recordemos que los productos destinados a la alimentación están al 0%, excepto cuando son para mascotas, que van al 16%. Pero la ley del IVA solo mencionaba en años anteriores productos destinados a la alimentación, no diferenciaba si eran para humanos o para animales. La autoridad, en algunos casos de revisión, sobre todo en años anteriores, ha llegado con los contribuyentes y les dice: oye, es que este alimento es para animales y la idea de la legislación es que fuera para humanos.
Entonces te rechazo, te determino un crédito fiscal, ha llegado al litigio, afortunadamente ya hay una modificación en la ley del IVA de 2022 para acá, donde ya dice para animales y humanos, pero las facultades de comprobación por 2021, 2020 y 2019 siguen vigentes, entonces ahí tiene por supuesto la autoridad esa vertiente de aplicación. Otro tema relacionado con el IVA, recordemos los casos de compensación del IVA, donde los contribuyentes tienen cuentas por cobrar con una parte relacionada, quien a su vez le debe algún servicio. A lo mejor le prestaste un servicio, te debe los servicios, pero esa persona te enajenó bienes. Entonces se debe recíprocamente, y una forma natural que se utilizaba y se sigue utilizando porque esto lo permite el Código Civil, es la compensación. La compensación es una figura que está regulada en el Código Civil Federal como un medio de extinción de obligaciones. Cuando no pagas tu crédito o la cuenta por cobrar, una forma de extinguirlo es te debo, me debes, entonces extinguimos el acuerdo mediante compensación. Mediante esta forma no hay flujo de efectivo claramente, y lo que pasa en este caso es que la autoridad fiscal llega, cuestiona y dice el IVA no está efectivamente pagado, entonces te rechazo el IVA. Desafortunadamente aquí tenemos ya una jurisprudencia del 15 de marzo de 2023, donde particularmente la Suprema Corte de Justicia señaló que en la interpretación de los casos que lleven a tribunales, pues ese va a ser el entendido. Entonces se vuelve un tema muy sensible, y recordemos que aquí la autoridad no necesita revisarte. Cuando tú emites una factura, lo emites como PPD si no te la han pagado, pago en parcialidades o diferido, o lo emites como PUE si ya te lo pagaron. Claramente, para que aplique la compensación tiene que ser PPD. Emites una factura PPD y tu proveedor te emite una factura PPD. ¿Qué pasa después al momento en que dices, oye, te debo, me debes, para no estarte pagando y que me pagues, mejor hacemos compensación? Ok, tienes que emitir un complemento de pago para cancelar esa factura y considerar que esa factura ya está efectivamente pagada. ¿Cómo lo acreditas? Tienes que emitir el complemento de pago, no le puedes poner cero transferencia, efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tienes que usar la forma 17 compensación. Y es de esta forma la autoridad, sin que te tenga que revisar, desde su portal puede ver quiénes han aplicado la compensación. Vamos a continuar con este tema de Plan Maestro de Fiscalización después de un receso. No se vayan, regresamos aquí a Change TV, la televisión del cambio, en el programa En Gran Empresarial. Regresamos en unos instantes. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico, de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Hola, eruditos. Recuerden, cada martes a las 4 p.m. por Change TV, Eruditos Fiscalistas. Su servidor, Adrián Santamaría, junto con Rafa Vargas, vamos a hablar de temas empresariales, contables, fiscales y legales. No se lo pierda, acuérdese, Change TV, todos los martes a las 4 p.m. Gracias. Listísimo.
Soy Silvia Mercado, experta en finanzas personales, y en mi programa Finanzas Fáciles por Change TV te voy a hablar del dinero. Voy a tener invitados de honor donde también compartirán sus experiencias sobre el dinero y también te darán algunos tips que podrás poner en práctica, ya sea en tu vida personal, profesional o incluso en estos temas de diversión. Soy Silvia Mercado, recuerda verme todos los días jueves de 2 a 2:30 de la tarde por Change TV. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Conduzco el programa Crecimiento Integral, donde vemos en la sección de finanzas personales cómo poder ahorrar, cumplir tus metas financieras, hacer un presupuesto de manera eficaz y también poder invertir de la mejor manera. Dentro del programa tenemos dos colaboradoras, Ofelia Fernández, especialista en temas psicoemocionales, y Lidia Parga, especialista en escuela para padres. Juntas creamos tu mejor versión para poder cumplir tus metas emocionales, poder cumplir tus metas con tu familia y también con tus finanzas, y sea un buen elemento en tu vida. Nos vemos todos los martes a las 3 p.m. Hola, ya estamos de regreso en el programa En Gran Empresarial por Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí, soy Rodolfo Jerónimo. Y bueno, continuamos con este tema. Ahorita justamente en el receso me preguntaban mis compañeros de transmisión sobre el tema de los alimentos para animales y humanos. Dicen, pues es que es absurdo que en algún momento la autoridad pretendiera distinguirlo. Recordemos que hay tres vertientes. Desde el año de 2014 para acá, hay una tasa del 16% en la que son alimentos para mascotas y pequeñas especies. Entonces tienes un perro, un gato. Cuando entró particularmente la tasa del IVA, lo que decían es, tienes un poder adquisitivo mayor que el que no tiene mascotas, entonces cuando vas a comprar tu mascota, pagas el IVA. Y por supuesto, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si tienes el perro, si tienes el gato, pues las croquetas también van a estar grabadas con IVA, ¿no? Porque tienes mejor poder adquisitivo. Eso fue lo que partió la premisa que en ese momento manejó el secretario del CNE, creo que era Agustín Carstens, quien estaba en ese momento, y con esa idea de un mayor poder adquisitivo se gravaron los alimentos. Entonces los alimentos en términos generales tenían la tasa del 0%, excepto para mascotas, que ahí claramente era para 16%. Pues, oye, ¿qué pasa si yo tengo un rancho? Pues voy a comprar el alimento no para la mascota, sino para el ganado, para los caballos, las vacas, para las aves de corral, etcétera. No son mascotas, son alimentos. Y ahí particularmente la ley del IVA, si nosotros repasamos la ley anterior a 2022, dice de productos destinados a la alimentación, listo, no dice a humanos o animales. El tema es cuando la autoridad revisaba, decía, pues es que el espíritu del legislador era que fuera para humanos, ¿no? Entonces originó varios temas ahí de litigio. Hoy está claro en la ley que son para los dos, porque así lo dice, pero ese es de 2022 para acá. Recordemos que la autoridad fiscal tiene la facultad de revisarte 5 años hacia atrás, a partir de la fecha en que hayas presentado la declaración del ejercicio. Por ejemplo, la declaración anual de 2018 la presentaste el 31 de marzo, o debiste haberla presentado 31 de marzo de 2019, suponiendo que no hayas presentado ninguna complementaria. 31 de marzo de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 31 de marzo de 2024, estarían caducando las facultades de comprobación de la autoridad, en principio. Pero ¿qué pasa si por ahí el contribuyente, por el auditor, por interno, por la razón que sea, la compañía presentó una declaración complementaria del ejercicio 2018 en 2021? Vamos a suponer en 2021, en marzo de 2021 presenta una complementaria y modifica alguna, ya sea renta, o presenta una complementaria de impuesto al valor agregado, y entonces modifica también los datos
que deben ir en la declaración anual. En este caso, pues se extiende las facultades de comprobación, y aquí no hay que perdernos porque hay que tomar en consideración que renta e IVA siguen procesos diferentes, y en principio pareciera que la forma de computar la caducidad es diferente, es decir, IVA son pagos mensuales, son pagos por pagos mensuales, no definitivos, después platicaremos ese tema que en casos de litigio puede ser interesante, pero son pagos mensuales y se presentan el día 17 del mes siguiente posterior. No estamos hablando de una declaración anual. Oye, ¿no debiera computar IVA a partir de la presentación de cada pago mensual? No, porque el Código Fiscal de la Federación nos dice que tratándose de pagos mensuales de impuesto o por los que no se presente declaración anual, el cómputo del plazo de caducidad empezará a contar en la declaración anual del ISR, donde se manifiestan los datos del IVA. Recordemos que el anual traes el acumulado de provisionales del ISR, pero también todo lo que fuiste presentando en IVA. Entonces, en ese momento es cuando empieza a computar. Entonces, hay que cuidar los plazos, porque eso puede extender facultades de comprobación. Hoy un contribuyente que haya presentado una declaración complementaria 2018 o 2019, 20, 21 que siguen vigentes, pueden encontrarse con esta contingencia. Nada más para tenerlo ahí claro. ¿Qué otros temas están revisando las autoridades fiscales? Las actividades vulnerables. Y aquí este tema pues va ligado entre lo que tiene que ver con la ley FIORPI, lo que tiene que ver con los actos que el contribuyente o el auditor tiene que revelar, incluso hasta como esquemas reportables. Va a estar enfocado también en lo que es la revisión de las operaciones simuladas. Cada vez hace un mayor énfasis en cuanto a lo que son el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Está enfocado también en la revisión de la simulación de pensiones. La autoridad ha percibido y ha visto que en algunos casos, algunos contribuyentes crean planes de pensiones en los cuales, tratando de aprovechar el beneficio de la exención que se otorga para los términos de la relación laboral, pues se simula que se hacen pagos de pensiones o a cuenta de una futura pensión. Entonces, esos esquemas agresivos están siendo revisados. También la tercerización de pago de nóminas está dentro del Plan Maestro de Fiscalización. Recordemos que en 2021 se modificó la Ley Federal del Trabajo, prohíbe la subcontratación, excepto de actividades que no formen parte del objeto social. Aquí, en caso de que ustedes tengan algún acto de molestia por parte de la autoridad, les recomiendo analizar caso por caso, porque hay que recordar que una cosa es lo que está previsto en la propia Ley Federal del Trabajo, en la Ley de Renta, en la Ley del IVA, en las diversas disposiciones, como incluso el Código Fiscal de la Federación, que tratan de evitar las subcontrataciones indebidas, y otra cosa es que a través de ciertas reglas de acuerdos de la Secretaría del Trabajo, se estén previendo algunos mecanismos para indicar cuándo es especializado, cuándo no es especializado. Por ahí ha habido ya algunos precedentes particulares de los tribunales donde mencionan que propiamente, en un sentido totalmente correcto, que obviamente las autoridades laborales pues carecen de facultades para regular elementos de la norma que tendrían que estar en el propio código. Entonces, aquí particularmente hay que revisar este tema. Uno, que se cumpla con este tema de subcontratación, pero dos, evitar también ahí abusos por parte de la autoridad. Los sectores son 18 sectores que van a estar ahí revisados, desde automotriz, construcción, electrónicos, plataformas tecnológicas, publicidad, seguros y servicios financieros, inmobiliarios, servicios privados de educación, servicios privados de salud por el tema de pensiones, precisamente, bebidas alcohólicas y cigarros para la aplicación de los estímulos del IEPS, comercio mayorista y minorista, etcétera. Es decir, es prácticamente una gran campo de aplicación que tiene la autoridad para revisar. También va a estar enfocado en lo que tiene que ver con los asimilados a salarios. Es una figura que, recordemos que los asimilados a salarios solo existen en la ley del impuesto sobre la renta, nada más. No es para seguro social, no es para ley federal del trabajo, es una facilidad que se creó en la ley del impuesto sobre la renta como una medida de simplificación para quien percibía el ingreso, que decían, oye, fíjate que yo estoy por honorarios
pero pues eres la única persona a quien le voy a prestar servicios, no estoy subordinado a ti, no te presto el servicio en tus instalaciones, me contratas en forma independiente, pero es un honorario esporádico, y para no andar presentando declaraciones, mejor tú reténme como asimilado a honorarios. Entonces, tú al momento de pagarme, me retienes, me asimilas como si fuera salarios porque me retienes con la tarifa del impuesto sobre la renta sin subsidio del empleo, que hoy ya no sirve de nada, pero la propia tarifa del impuesto sobre la renta, y listo, me retienes el impuesto, lo enteras al SAT y a mí me liberas de contabilidad. Para eso surgió como una medida de simplificación que en la práctica se ha prestado mucho a abusos de contribuyentes, algunos empresas de servicios, donde particularmente dice, sí te contrato pero como asimilado a salario. ¿Para qué? Para simular que no hay una relación laboral. Claramente la persona trabaja en unas oficinas, está con tiempo determinado, está bajo sujeta a las instrucciones de un patrón, y sin embargo lo que hacen es que simulan que es asimilado para evitar cuotas al seguro social, para evitar el pago de impuestos de tesorería, de las contribuciones locales, entre otros. Va a estar enfocado también en las enajenaciones de acciones y otros intangibles. Aquí hay varios casos que han llegado al tribunal, entre ellos particularmente donde la autoridad ha percibido que hay bienes que ya de alguna manera han sido aprovechados por una entidad, se han depreciado incluso, y a través de diversas operaciones se transfieren a otras entidades en México o en el extranjero para darles un valor nuevo, y luego se retornan a través de una tercera entidad a la misma persona, a veces sin pagar el monto de la contraprestación. Por ahí hubo un caso emblemático que está en el tribunal, donde un contribuyente obtuvo un pago de un licenciamiento, en este caso para el uso de una marca, pero le dieron 7 años de gracia. Claramente estaba muy disfrazado, muy obvio el contrato, pero dice, durante 7 años no me pagas. Entonces durante 7 años no le pagaban el valor de la marca a quien se las enajenó, pero resulta ser que esta persona decía, pues ya tengo una adquisición de bienes, lo empiezo a amortizar fiscalmente aun cuando no esté pagado, ¿no? Por ahí originó una tesis muy desafortunada que iba enfocada a este contribuyente, pero de la forma en que se lee puede llevar riesgos de interpretación que en algún caso de revisión la autoridad lo pretende aplicar de manera generalizada y pretender que todas las inversiones, para que sean deducibles, tienen que estar efectivamente pagadas. Es un caso aislado, pero es importante tenerlo en consideración. Va a estar enfocado también en las pérdidas y estímulos fiscales, así como regímenes fiscales preferentes. Recordemos que en el caso de pérdidas, pues ha habido una gran comercialización a lo largo del tiempo. Hoy se ha limitado mucho por todos los candados que hay, pero la autoridad pues ha percibido que aún se siguen aprovechando pérdidas fiscales por compañías que no son las del grupo donde se originaron, y que se transmiten de una forma a veces incluso indebida, de acuerdo a los criterios del propio Código Fiscal de la Federación. Entonces va a estar enfocado mucho esta revisión, así como los regímenes fiscales preferentes. Una breve acotación sobre este punto antes de, ya estamos en la parte final de este programa, pero nada más para recordar que los regímenes fiscales preferentes significa aquellos países donde particularmente el impuesto sobre la renta que se paga allá sea sustancialmente menor al que se paga en México. Hace muchos años había una lista de paraísos fiscales donde bastaba con ver el que decía Bahamas, Venezuela, y venían diversos países ahí, y con que se le pagara ese país era un paraíso fiscal. Pero ha pasado en algunos casos que no necesariamente la tasa fiscal es la tasa efectiva que pagan en ese país. Por ejemplo, si habláramos de México, diríamos, oye, ¿cuál es la tasa de personas físicas? Pues la máxima 35. Ah, pues está bien, sí, pero tenemos el reciclo, ¿no? Donde la tasa es del 1%. Entonces, cada contribuyente es especial, y por eso lo que crea la ley del impuesto sobre la renta es la obligación de generar un cálculo, y si el impuesto sobre la renta es menor al 75% del que se causa en México, entonces estamos en la presencia de un régimen fiscal preferente. Hay otros programas ahí particulares también que están enfocándose, capitalización de pasivos, lo que tiene que ver con la distribución de utilidades, también son temas que va a estar revisando la autoridad,
y que recomendamos repasar con detalle este plan, y si tienen dudas, con mucho gusto los podemos asesorar para el adecuado cumplimiento o, en su caso, defensa en caso de algún acto arbitrario de la propia autoridad fiscal. Les agradezco mucho el tiempo en este caso para este programa. Por ahí en mis redes sociales les ofrecí compartirles un libro. Sigue pendiente porque no lo han publicado todavía en la editorial del instituto. Tan pronto tenga ya los 2 ejemplares que ofrecí rifar, con gusto lo haremos incluso aquí en el mismo programa de Change TV. Pero por lo pronto me despido. Rodolfo Jerónimo, abogado y contador público, queda a sus órdenes en el programa de Gran Empresarial. No se vayan porque viene enseguida Gaby Núñez con temas como... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ofelia Fernández, especialista en desarrollo psicoemocional desde la psicoterapia gestal, psicooncología, suicidología, logoterapia, tanatología y mindfulness. Quiero comentarte que estaré en el programa Evolución Mente Dinero, que se transmite todos los lunes en punto de las 12 del día por tu canal Change TV, la televisión del cambio. Ahí nos vemos. Soy Octavio Urbina Álvarez, artista plástico, promotor cultural, presidente de CIPLAM, la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana, vicepresidente del Consejo Mundial de Artistas Visuales, COMAR. Te invito a que me acompañes en mi programa Los Recovecos del Arte, donde veremos la creación de las obras, los artistas, sus talleres, esos rinconcitos de la intimidad de los artistas. Todos los miércoles aquí en Change TV a las 4 de la tarde, la televisión del cambio. Y recuerda, el arte es el alimento del espíritu. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Avilés y voy a colaborar en el programa de Evolución Mente y Dinero, tocando diversos temas como la imagen pública y el desarrollo personal. Los esperamos los lunes de 12 a 1 de la tarde. Hola, muy buenos días. Yo soy Rogelio Tello, soy speaker, conferencista y emprendedor. Y pues bueno, hoy en mi sesión de Business Partner les voy a estar compartiendo tips para una entrevista de trabajo. Antes, durante
y también después de tu entrevista. Agradecemos a Rodolfo, quien da un tema hace un momento, este tema tan importante sobre el ISR. Entonces, Rodolfo, muchas gracias por esa información tan importante. Los dos bloques que voy a tener, en el primer bloque voy a platicarles los tips, ¿no?, previos a una entrevista, y en el segundo bloque los tips durante la entrevista. Y pues bueno, gracias a todos los que se conectan, que tienen el tiempo. Este tema me lo han solicitado muchos. Hay emprendedores en el canal que dicen, oye, yo también estoy emprendiendo, pero actualmente estoy en ofertas o mi currículum está abierto para cualquier oferta laboral. ¿Qué tips les quiero compartir hoy? Primero, es importante que tú tengas claro qué es lo que estás buscando para integrarte a una compañía. Segundo, buscar esta parte, buscar la parte de decir, oye, si es una empresa confiable, si es una empresa que realmente ya la revisé que evidentemente tiene un domicilio físico, sus calificaciones, de ahí partimos en conocer y en saber que evidentemente si es una empresa confiable. Esa parte es importante como tips. Posteriormente, es importante que tú prepares tu vestimenta. Oye, mañana mi entrevista a las 11 del día, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué quiero transmitir en mi entrevista? Dependiendo al puesto que tú quieras colocarte o al que te estés postulando, es importante qué tipo de vestimenta vas a usar. Procura que sea vestimenta cómoda, procura que sea una vestimenta que también refleje lo que quieres transmitirle al entrevistador. Importante también, revisa si el que te va a entrevistar es el área de recursos humanos, qué puesto tiene, o la parte importante, si ya es una entrevista con gerente o con el director. Esa parte es muy importante. Entonces, partimos desde preparar mi vestimenta y qué quiero transmitir. Segundo, preparar nuestro CV, ese currículum. Hoy en día hay muchas aplicaciones que están al alcance de todos, algunas que son gratuitas, algunas que tienen un costo, pero lo más importante es que lleves un currículum muy adecuado. Ya existen plantillas. Yo en mi experiencia he tenido que a veces entrevisto a gente que lleva un currículum en blanco y negro y la percepción del de recursos humanos o de quien entrevista puede ser incluso en ocasiones como que estás volanteando, ¿no? Porque dices, oye, imprimo porque pues hoy voy a tener 5 entrevistas y ¿para qué gasto? Por eso regresamos un poquito a un inicio. Si tú ya sabes que es una empresa confiable, que sí ya vas a tener una entrevista, es un tip que lleves un currículum a color y que no lo satures. Creo que 2 hojas están muy bien de contenido y que seas claro y específico sobre la parte del llenado de currículum, que en otra sección y en otro bloque estaré compartiéndoles cómo llenar un currículum. Entonces, tenemos la vestimenta, lo que quiero transmitir al entrevistador, y tengo mi currículum. Esta parte es muy importante, revisarlo. Habemos quien, dependiendo a la posición y a la empresa que yo quiero escalar o que estoy buscando, habemos que a lo mejor mi currículum puede ser un video de 1 minuto, donde yo estoy explicando quién soy, qué aptitudes tengo, qué competencias tengo. Entonces, si es currículum, si es video, es un tip que les quiero compartir dependiendo al puesto y dependiendo a la empresa con la que te estás postulando. Entonces, tenemos esta parte y el tema importante, no practiquen tanto lo que van a decir. Es muy común que el entrevistador te va a decir, dime tus fortalezas y tu debilidad, y a veces no sabemos. Revisemos bien cuando nos preguntan qué defectos tenemos y la pregunta mágica, ¿por qué tienes que ser tú el que te contrate y no la otra persona? Entonces, esa parte es importante. Todos conocemos pues, nuestras virtudes y a veces esa parte de defectos nos cuesta reconocer impuntualidad, nos cuesta reconocer enojo, manejo de objeción, pero el entrevistador, si tú le dices, oye, yo tengo un tema con el manejo de objeción, es un defecto quizás, pero que al menos lo tienes identificado, entonces no tengas miedo. Recomendación, procura durante la entrevista tener carisma, procura transmitir esta parte, que no caiga en el coqueteo, ¿no? Pero sí donde tenga yo un carisma, donde le estoy explicando al reclutador, pues obviamente cuál es mi percepción, qué es lo que te quiero transmitir, ¿no? Entonces, llevamos esta parte importante donde el entrevistador es importante que tengamos la captación. La primera impresión esa es la que va a contar, ¿no? Desde cómo vengo vestido, qué tan preparado vine. Procuremos llegar 5 o 10 minutos antes de nuestra entrevista, a todas nuestras citas. Esa puntualidad siempre va a ser muy importante.
Entonces, una vez que yo ya estoy preparando mi entrevista, que ya preparé mi vestimenta, mi currículum, y ya estoy revisando cómo voy a hacer la entrevista directamente, pues obviamente revisé mi CV y reviso qué competencias, qué cosas diferentes puedo compartir. A veces hay personas que llegan con un currículum de más de 3 páginas, honestamente pocos lo leen. A lo mejor pueden decir, oye, qué agresivo, ¿por qué Recursos Humanos actúa así? Pocos lo leen, a veces por la demanda de los postulados que hay. Entonces, ¿qué haces tú diferente a la persona que está al lado, que viene al mismo puesto que yo? Claro, sin que lo afecte. Oye, ¿por qué quieres tú el puesto y no se lo debería de dar a otra persona? O a la persona que está al lado. Ese tipo de preguntas, formúlenlas. Yo tengo contenido, tengo muchas cómo compartírselos, pero la parte importante son el tip que tengo que hacer antes de que llegue a una entrevista. Entonces, ya revisé la ubicación, ya revisé el tipo de empresa que es, ya revisé mi currículum, ya revisé toda esta parte y ya estoy revisando los puntos fuertes que considero importantes que los escuchen. Estos cursos que tomé, también es importante con quién trabajé, quiénes me han formado, pero lo más importante es cómo estoy formulando mi CV. Si tú llevas un currículum de una página, es lo adecuado, donde puedas tener la captación de quien ya lo revisó, ¿no? Porque al final del día lo vas a enviar y posteriormente va a haber una entrevista personal. Entonces, esa parte es muy importante y reiterando, sé muy puntual. Si tienes a alguien y si sabes que ya es una empresa que es muy confiable, la recomendación es que vayas solo. Hoy en la sociedad que vivimos, pues a veces somos vulnerables, algunas personas, donde dices, oye, pues es importante que me acompañen, pero si yo ya conozco qué dirección, qué empresa es, al menos decirle al familiar o a la pareja que nos acompaña, oye, espérame tantito aquí afuera, si en 10 minutos no salgo, pues entras o tocas, pero yo ya revisé esta parte. A veces el criterio que tienen los reclutadores, si es un poco de, oye, vino con su persona, lo ven como un poquito de apego, no lo ven como tanta independencia. Es una recomendación. Oye, Roger, pero ¿qué pasa? Pues estamos en un mundo muy inseguro. ¿Puedo ir con alguien? Sí, pero que al menos no sea que esa persona termine hablando. Yo la semana pasada tuve una entrevista y me surgió algo muy curioso, que conozco a la mamá de esta persona y resulta que hizo la entrevista de su hijo increíble, que le dije, oye, pues yo te contrataría a ti, no a tu hijo. Entonces el chavo estaba como muy desconectado en ese sentido. Eviten hacer ese tipo de comentarios, al menos de las personas que los acompañan, si es el caso. Prepara la entrevista, busca esta parte muy importante en el sentido de los puntos que vas a tener que estar citando, decir, oye, ¿qué cursos tenemos? ¿Qué cursos estoy manejando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y lo más importante es, reitero, ¿qué quiero transmitir? ¿Qué te recomendaría ante la entrevista? Si tienes a alguien que te pueda acompañar a hacer ciertas preguntas al aire que no sean formuladas, te va a ayudar. Párate, procura, aunque la mayoría de las entrevistas, este es un tip poderoso, que en lo personal a mí me ayudó mucho a colocarme a grandes empresas. Yo a veces cuando me decían, oye, toma asiento, préstame tu currículum y tengo la entrevista, yo le decía, ¿puedo hacerte y puedo compartirte mi experiencia de pie? Habemos quien en público nos da pena o pararte te da pena, pero esa parte tenía un impacto, porque psicológicamente la persona que me estaba entrevistando estaba sentada y yo estaba de pie. Entonces psicológicamente tenía todo el empoderamiento, como si yo le estuviera dando clase o teoría a la persona que me está entrevistando. Es un tip. Oye, Roger, se me dificulta porque tengo un poco de pena. Hazlo sentado, pero siempre transmitiendo lo más poderoso, sabiendo que los primeros 3 minutos son los que voy a tener la retención. Dale un mensaje. Oye, fíjense, algo importante. Veo que tengo esta parte. Entonces, si tú ya lo estás manejando, practícalo antes de tu entrevista. Párate al espejo, aunque a veces es un poco penoso, más si no lo practicas, pero esa persona ajena o de confianza que tú le puedes decir, hazme preguntas de mi trabajo, de mi formación, porque mañana tengo una entrevista, eso es padre, que te sueltes, vete bien desayunado,
no te cargues tanto del estómago. Son tips que damos porque a veces son muy curiosos, pero de verdad que en el momento de la entrevista dices, híjole, si se retrasó 30 minutos mi entrevista, ya tengo hambre, ya estoy inquieto, tengo otras citas, evita si en un día tienes agendado 3 entrevistas, evítalas tener muy pegadas, porque eso te va a ayudar a tener todo el espacio, y si te ponen a hacer ciertos exámenes psicométricos y de lo que practica recursos humanos, pues al menos vas a tener esa apertura que no vas a estar presionado. Entonces, importante, maneja el tema de tu entrevista. Practícalo tú solo si no tienes con nadie. ¿Qué voy a decir mañana? Si me preguntan mis defectos, si me preguntan qué virtudes tengo, qué puedo aportar a la compañía, hacerlo. Y qué mejor si ya preparaste, ya revisé que HRB Promo es una compañía que tiene su capital humano, que tiene esta fundación, que son estos valores. Entonces, mañana en la entrevista es importante decirle, oye, me pareció increíble, ¿no? Que son una empresa que el 1% dona a personas con capacidades diferentes. Oye, me pareció importante que ustedes tienen presencia en cierto país, me pareció importante. Esto habla que preparaste una entrevista, pero eso lo tiene que ser previo a tu entrevista, ¿ok? Entonces, llevamos esta parte importante de resumen previo a la entrevista, y lo más importante, procura estar tranquilo. Un día antes conecta con la naturaleza, con tus mascotas, con las personas que te inyectan muchas cosas positivas, y eso te va a ayudar, aunque parece curioso, a que al otro día que tienes la entrevista vas a estar tranquilo, te vas a alimentar de gente buena y cosas positivas. Entonces, es esta parte que les quiero dejar en este primer bloque, recomendaciones previas a una entrevista. Ahorita en el segundo bloque les estaré compartiendo tips sobre el proceso durante la entrevista. Listo, nos vemos ahorita. Soy Octavio Urbina Álvarez, artista plástico, promotor cultural, presidente de CIPLAM, la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana, vicepresidente del Consejo Mundial de Artistas Visuales, COMAR. Te invito a que me acompañes en mi programa Los Recovecos del Arte, donde veremos la creación de las obras, los artistas, sus talleres, esos rinconcitos de la intimidad de los artistas. Todos los miércoles aquí en Change TV a las 4 de la tarde, la televisión del cambio. Y recuerda, el arte es el alimento del espíritu. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la Alcaldía de Iztapalapa. En 2018 hubo un cambio en lo que es la estructura política de las antiguas delegaciones. Ahora son alcaldías, y esas alcaldías están integradas, además del jefe delegacional o jefa delegacional, por lo que viene siendo un consejo integrado por 10 personas. Yo estoy como concejal actualmente en Iztapalapa. Nosotros lo que realizamos es, entre otras cuestiones, es supervisar la buena ejecución del presupuesto, aprobar el proyecto del presupuesto que presenta la alcaldía al Congreso de la Ciudad de México. También nosotros nos encargamos de estar cercanos a la gente, de ser un vínculo directo con la sociedad. Justamente al revisar que el presupuesto se ejecute de la manera correcta, nosotros vemos que los servicios lleguen como tienen que llegar, que las colonias se encuentren lo mejor posible. Si quieres saber un poco más o si quieres acercarte a nosotros, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Guillermo Mora. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti y por los tuyos, hagámoslo juntos.
Hola, nuevamente gracias a todos los que están conectados ahorita. En mi segundo bloque les vamos a compartir cuál es la parte importante de los tips durante la entrevista. Continuamos. Ya llegó el día de la entrevista, ya estoy ahorita actualmente con el entrevistador. Importante, sean pacientes. De pronto ya podemos estar frustrados de que alguien pasó, de que hay un retraso en las entrevistas. Qué importante, habla de una empresa que pues tiene bien formuladas sus citas de cada uno de los entrevistadores. Entonces, ya identifiqué, lo hablamos en el bloque anterior, parte importante, mi vestimenta, qué es lo que quiero transmitir visualmente y físicamente, qué es lo que quiero que ellos escuchen y conozcan de mí. Ya estoy muy conectado, estoy muy positivo, ya practiqué y ahora sí llegó el momento de la entrevista. Entonces recuerden, y los especialistas dicen, los primeros 3 minutos de tu impresión, la primera impresión es la que cuenta. Entonces si yo vengo de una manera adecuada, importante que sea cómoda, que sea una forma cómoda con la que quiero que me perciban, que sea una forma cómoda que no me incomode y que pueda ser yo. Esa parte es importante. Entonces, ya estoy en la entrevista, ya procuremos tener este tono de voz y siempre, si el celular nos acompaña a todo momento, tener muy claro, ponerlo en modo avión o evitar si tengo algunas llamadas, si es alguna llamada urgente, pues sí acotar al entrevistador y decirle, oye, un favor, necesito contestar una llamada urgente y que seguramente no te lo va a negar. Toda la atención plena al reclutador. Importante conocer, tengo la entrevista con recursos humanos, tengo con mi jefe directo, con el manager de la compañía, con el director o con el CEO, con quién tengo la entrevista y cómo quiero que se transmita. Entonces, ese carisma que platicábamos en el bloque anterior es importante poderlo transmitir en el momento de la entrevista. Ya entregué mi currículum, ya lo están viendo y vienen las preguntas. De pronto es, oye, platícame de ti, ¿qué les recomiendo durante la entrevista? Siempre empiecen, cuando les hagan esta pregunta, siempre empiecen comentándoles, bueno, pues Rogelio Tello es una persona de 38 años que actualmente es speaker y conferencista y maneja este tipo de información, actualmente casado con 2 hijos. Toda esta parte social es la que conecta para que hasta el momento no estamos hablando de empleo, ni estoy hablando de mi formación, pero sí le quiero decir al entrevistador cuál es mi vida, quién es Rogelio, quién es esa persona que vas a contratar, porque soy un humano, cuáles son mis hobbies, a qué me dedico, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, de una manera muy breve, es una recomendación durante la entrevista que tienes que compartir. Y acto seguido, ¿qué empresas me han formado? Pues me han formado una empresa como Mondelez, último puesto que yo tuve, ¿qué aprendí de esta empresa? De todas, recomendación siempre decir, sobre todo cuando son renuncias voluntarias, no hablar mal. Porque bueno, es que realmente ahí fui por un tema de salario o definitivamente fue una empresa que no cumplía con mis valores. Honestamente no es buen visto. Si fue una renuncia voluntaria, fue por una actitud que yo tomé, ¿ok? Seguramente va a ser otro de los temas que el reclutador le surja una inquietud. Oye, ¿puedo pedir referencias tuyas en alguno de tus empleos? Claro, por supuesto. Aquí tengo anotado el de mi jefe directo, el de la empresa y sobre todo lo acompaño con mis constancias laborales. Todo lo que podamos darle como garantía al reclutador o al entrevistador es importante. Pero sobre todo no hablemos mal de una empresa aunque nos haya tratado mal. Simplemente no cumplía con mis percepciones que yo buscaba, ya sean económicas, no cumplía con mis objetivos o hacia donde yo quiero ir, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. No se desvíen del tema que les preguntan. En medida que van ustedes, oye, compárteme cómo lo has manejado, qué si no lo has hecho, qué logros tuviste, ¿por qué piensas que esto lo tienes que manejar así? Y lo más importante, cuando tú ya lo estás manejando, que estás en el momento de la entrevista, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso si algo te preguntan. ¿Qué te puede hacer poner nervioso? Una, que tú estás mintiendo, que tú estás dando una información que ni siquiera conoces. Oye, ¿sabes Excel? Revisa qué porcentaje realmente de Excel traes, ¿no? De pronto dicen, oye, ¿sabes Excel? Sí, bueno, el 90% nada más. Realmente dices, oye, pues las personas que son especialistas en macros conocen el 60 o el 70, entonces es bien importante también decir esta parte. Cosas que yo me he enfrentado cuando les pregunto, oye, ¿qué porcentaje de inglés traes?
Bueno, traigo el 60, 70%. Oye, ¿podemos tener una conversación en inglés? ¿O puedo llevar tu entrevista en inglés? Bueno, es que no, pues sí lo entiendo, pero todavía estoy en eso. Esos puntos son bien importantes. Si realmente puedo tener una conversación en inglés o una entrevista, lo comento y lo plasmo en mi CV. Si realmente no es el caso, pues les digo, estoy en un tema de curso, parte de los proyectos que tengo o que estoy teniendo ahorita, pues es el tema de mi curso de inglés. Pero si no es relevante, no mientan, eso te va a hacer poner nervioso. Yo lo he detectado, reitero, cuando pregunto, oye, ¿te puedo hacer un examen de Excel o va a hacer una prueba? Híjole, es que la verdad, pues sí sé, pero todavía no muy bien. Eso, si se dan cuenta, ya desvió toda la entrevista. Son dos temas importantes, el Excel y el inglés, que es lo que más te preguntan, dependiendo al puesto de lo que hoy en día llevas. Entonces, sé muy honesto con la información que estás compartiendo. No pasa nada, porque ya el entrevistador ya leyó tu currículum, ¿ok? Entonces, seguimos en el proceso de la entrevista y seguimos también en el proceso que me están entrevistando. Tengo que ser muy analítico en el sentido de cómo lo está percibiendo. Si yo veo que el reclutador está en el celular, que pues por ahí está echando un poquito de cotorreo, trato de acotarlo con una muy buena sonrisa o lo regreso, porque también, ¿cuántos de nosotros hemos enfrentado ese tipo de procesos? Lo regreso encaminado a lo que quiero que sea. Importante, se me hizo muy importante compartirte. Tomé un curso en Harvard de tema de indicadores. Esa parte se me estaba yendo, perdón que te interrumpa, pero me pareció muy importante porque aquí aprendí lo que eran los KPIs y me sigo yendo a la entrevista. Ok, ¿qué es lo más importante cuando nosotros estamos en el momento que te dicen, oye, ¿cómo hago esta figura? ¿No? De pronto en el proceso hay empresas que te hacen muchos temas psicométricos que te pueden poner nervioso. En otro bloque hablaré de esta parte con otra especialista que es mi partner, pero lo que sí les puedo compartir también es no busquen o no googleen cuando les pidan hacer un estudio psicométrico, porque dices, ya lo googleé, hoy en día todos los pueden falsificar. La recomendación es que no lo hagan, sean muy honestos en toda su entrevista, lo más honestos, lo más humilde y lo más carismático. Reiteramos, en el bloque anterior lo platicábamos, no caigan en el coqueteo, no caigan en que se desvíe el tema del lenguaje corporal, pero es importante decir ese carisma que yo estoy transmitiendo a quien me está reclutando. Y si no es la persona indicada a quien quiero que escuche, decir, oye, ¿cuál es mi proceso? Después de esto te pasaré con tu jefe directo. Entonces lo vas preparando esa entrevista que ya está, que tú te das cuenta el reclutador cómo te está percibiendo y lo más importante, si le está haciendo sentido lo que buscas o no. Sé muy hábil. En tu entrevista también detecta si realmente le está haciendo sentido lo que tú estás transmitiendo o definitivamente no le está haciendo sentido. Y recuerda, siempre al final cierra con algo. Muchas veces te preguntan la palabra mágica, ¿algo que quieras agregar? No, pero, entonces, ¿algo que quieras agregar? Claro, por supuesto, quisiera agregar que soy una persona, pues soy una persona honesta, soy una persona muy puntual, soy una persona que trabaja sus objetivos, soy una persona que lucha todos los días, evitar ese tipo de cosas, pero a lo mejor algo más objetivo, es decir, soy una persona que la verdad esta empresa encamina y tiene una visión clara y objetiva de lo que yo estoy buscando comercialmente. Entonces busquen cerrar con algo más objetivo. Cuando te dicen, oye, algo que agregar, claro, esto. Y parte importante, amigos, conecten con esa empresa, búsquenla y pregúntense, esta empresa, vean qué valores tiene, cuál es su ecosistema de la compañía. De eso parte mucho. No busquen empresas por integrarse a un equipo de trabajo, por cubrir una necesidad económica, que obviamente todos lo hacemos. Procuren que también vaya con sus valores, que vaya con lo que ustedes están buscando, porque eso los va a sentir que aman a esa empresa. Los va a sentir que tienen ese engagement con la compañía, que sí son parte de la compañía. Y también el tema importante es que vaya con sus valores como persona. Decir, oye, sí me veo creciendo con esta compañía, sí creo que me puedo aprender mucho y sobre todo creo que puedo aportar mucho, la entrevista me gustó, veo que son cálidos las personas que colaboran aquí. Entonces, tengan mucha parte importante y ténganlo en mente que quiero compartir yo.
Les decía en el bloque anterior, busquen a esas personas antes de su entrevista, que les inyecte buena energía, que el día de la entrevista vayan, que decreten y digan, oye, esta entrevista ya la preparé y tiene que ser mía. Tengo todo porque tengo a la persona enfrente que me va a entrevistar y que me va a escuchar. Entonces voy a tener atención al detalle de todas y cada una de las palabras que le estoy diciendo. Y que por supuesto vaya muy encaminado a lo que realmente ustedes son. Que no mientan, que no sean una figura diferente. Hoy en día ahí se ves que tú haces en una plantilla y dices, oye, se ve súper padre, pero ese no soy yo. Entonces tienes que ser una autenticidad tuya. Y sobre todo confíen en ustedes, tengan esa parte de confiar en todo momento. Pues ha sido el tiempo un poquito corto, me gustaría en otros bloques compartirles más. Escríbanos en el canal qué les gustaría conocer más de esta parte, y lo único que les quiero dejar despidiéndome es confíen en ustedes, confíen, pongan lo que quieran en su mente y eso es lo que va a suceder. Gracias a todos los que se conectaron, gracias al canal también por el espacio en esta parte de Business Partner y sean felices. Se despide Rogelio Tello. Adiós.